Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a través de este medio para poder conocer de la palabra de Dios, para poder enviar de nuestra parte y que usted lo reciba, este mensaje de parte de Dios contenido en su palabra. Así que quisiera, antes de entrar en el tema, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y hacer una acotación antes de topar este tema que es muy interesante. Y es el hecho de que voy a hablar de la profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26. En el libro de Isaías, capítulo 26, hay una profecía que está dada y se entiende de ese modo para el día que el Señor Jesucristo sea glorificado en medio de un mundo que unos habremos de seguirle y otros lastimosamente, endureciendo sus corazones, pues no tendrán esa misma actitud. Pero yo quiero advertir lo siguiente: si bien es cierto que las profecías, principalmente del libro de Isaías, no son muy fáciles de ser discernidas, tanto en el tiempo en el que pudieran cumplirse, porque sería nada más una especulación, también es cierto que hay una confusión adicional, porque hay muchas profecías que están contenidas en un mismo contexto bíblico, pero que dependen o que hablan de tiempos distintos. Por eso digo, es preferible que yo advierta y decir, esta profecía del capítulo 26 de Isaías habla del día en que Jesucristo venga a emitir un juicio y a dar un destino a las personas de acuerdo a su comportamiento y a sus obras. Pero nosotros sí podemos aplicar estos versículos del capítulo 26 para poder tener un entendimiento de lo que hoy está haciendo Dios en lo poco aquí en la tierra, para cuando lo manifieste claramente ante su venida. Y por eso digo, quiero compartirle este capítulo, también haciendo un pequeño paréntesis para destacar algo que considero que es menester que lo pueda yo manifestar. El mes pasado, en que ya estábamos en este tiempo de cuarentena, que ya estábamos con estas restricciones, justo coincidió que el día 26 del año 2020 coincidió con el versículo de capítulo 26, versículo 20 de este libro de Isaías. Y mucha gente quiso hacer drama de esta situación. Algunos dijeron, miren cómo exactamente dice la palabra, ¿no es cierto? Ahora que estamos del 26 del 2020, lo que dice el capítulo 26 del versículo 20. Pues fue una coincidencia nada más eso. Es una coincidencia, no podemos tratar de escandalizar la situación, ni tampoco decir que ha sido una tremenda revelación. La coincidencia fue que justamente días antes del 26, exactamente desde el día 14 de marzo, nos habían pedido a los ecuatorianos, y habían pedido en muchos otros países, en otro tiempo atrás, ¿sí?, que nos quedáramos en casa, porque esa era la primera gran medida que nos iba a evitar esto que hoy estamos viviendo, un contagio masivo, ¿no es cierto? Entonces nos dijeron, quédate en casa, pero eso nos dijeron desde el 14 de marzo. Y cuando llegó al 20 de marzo, ¿sí?, salió esto, ¿no?, que en el capítulo 26, ¿sí?, en el versículo 20, dice esta situación, y justo estamos en el día 26 del año 2020. Pues la advertencia fue hecha desde el 14 de marzo y se mantiene vigente hasta el día de hoy. Es decir, hoy también nos dicen que nos quedemos en casa. ¿Por qué digo? Por esta coincidencia, que aquí dice también que entremos en el aposento y que permanezcamos ahí un día hasta que pase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay que generar una doctrina de un versículo, porque eso se llama falsa doctrina, ni tampoco preguntar, decir, ¿qué me estará diciendo Dios? Bueno, si algo quiere saber usted, ¿qué le estará diciendo Dios? Permítame compartirlo en esta mañana. El capítulo 26 del libro de Isaías se refiere, insisto, al día en que el pueblo de Dios, los seguidores de Dios, quienes perseveremos en sus caminos, ¿sí?, vamos a glorificar el nombre de Dios por la liberación y por la salvación
que Él nos ha otorgado y de la cual pasaremos ya a una vida de la eternidad. Y ese mismo día en que su pueblo se regocije, en que su pueblo cante, en que su pueblo alabe y en que su pueblo sienta el respaldo de su Dios Salvador, también será un día de aflicción para quienes hayan cerrado su corazón, para quienes no hayan hecho caso, para quienes las señales que estamos viviendo no las supieron discernir, no supieron entender el lenguaje de Dios, y obviamente tendrán un destino. Dice así, capítulo 26, voy a hacer la lectura de la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 11. Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 11, dice así: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrad la gente guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies de los afligidos, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos los consumirán. Hay más versículos que continúan, pero yo quiero nada más abordar aquí unos pocos aspectos que destacan de este contexto, insistiendo en que esto habla de aquel día, como dice el versículo 1, de aquel día en que Jesucristo venga para pesar los corazones, para pesar nuestras obras, Él que conoce inclusive las intenciones que hay en nuestras vidas, y darnos, digo, ese destino. ¿Qué dice aquí? Dice, en aquel día. Si nosotros pudiéramos aplicar esto al día de hoy, se refiere a aquel día en que con confianza, con seguridad, nosotros podamos volver a tener esa libertad de salir y entrar de nuestras casas, de poder disponer de las 24 horas del día de acuerdo a la decisión, de acuerdo al deseo que nosotros tengamos. Anhelamos ese día que se le ve muy lejano además, ese día que esperamos todas las naciones, que estamos sufriendo el embate, el ataque de este virus que no tiene todavía una salida. Entonces podemos aplicarlo así, decir, en aquel día nosotros cantaremos, nos regocijaremos. En aquel día diremos, tenemos una ciudad fuerte. Ya no es la fragilidad que hoy implica, porque hoy uno sale con cierto temor, hace las cosas que tiene que hacer, nos molestamos cuando encontramos a personas que no están con las debidas protecciones, que no tienen el mismo cuidado que nosotros lo tenemos, porque no todo mundo está apreciando la dificultad que esto genera, ¿no es cierto? Entonces dicen, aquel día habrá esa situación de gozo, de regocijo, de volvernos a sentir libres de disponer de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Hoy no lo podemos hacer. Y menciona algo que es una promesa muy linda en el versículo 3, y dice que Dios se ha de encargar, como de hecho se está encargando, yo puedo dar testimonio de fe de aquello, que Dios se encargará de guardarnos en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Dios se encargará de guardarnos en completa paz a todos quienes nuestro pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Lo he dicho varias veces a través de los distintos videos que hemos propuesto en este tiempo, y no me cansaré de decirlo, si es necesario repetirlo, lo voy a hacer tantas y cuantas veces lo requiera.
¿Por qué? Porque nuestro refugio, el refugio de la humanidad, el refugio de quienes nos decimos cristianos, de quienes por haber aceptado a Jesucristo, pues tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, estamos en esta condición de que nuestro pensamiento persevera en Él. Persevera tanto para pedirle, para rogarle, cuanto para agradecerle también, porque a pesar de todas las circunstancias, como hijos de Dios, nos sentimos cubiertos, nos sentimos protegidos, respaldados, provistos, sustentados, ¿sí? Y todo eso hace que nuestro pensamiento persevere en Él. Y eso trae como retribución, por decirlo de algún modo a nosotros, ¿sí? Una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, como yo decía a mi familia el otro día conversando, es una paz que hasta nos mantiene aparentemente ajenos a lo que pasa fuera de los límites de nuestros domicilios. Porque nosotros, por un lado, vemos las noticias, por un lado nos estremece la situación, vemos que no hay una salida, solo vemos unas estadísticas que van aumentando el porcentaje de contagiados y todo lo que eso conlleva. Vemos las dificultades económicas que se generan. Sin embargo, la paz que Dios pone en nuestro corazón hace que nosotros estemos tan confiados en Dios, sin ser ajenos a la situación, porque estamos viviendo en este mundo que hoy está viviendo esta situación. Sin embargo, podemos ver esa protección del alma que Dios nos está dando. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. No nos ha faltado el pan de cada día, no nos ha faltado el sustento, nos mantiene en pie, nos mantiene activos en lo que podemos hacer. Por eso dice que Dios nos guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ¿sí? También me salto al versículo 7, en el que dice que Dios pesa el corazón del recto, ¿sí? Y que obviamente le va a dar esa recompensa porque ha actuado con rectitud, ¿sí? ¿Quiénes somos los justos o quiénes somos los rectos? No somos primero llamados justos o rectos bajo un criterio humano, no somos así, porque bajo el criterio humano no hay un solo justo sobre la tierra, excepto Cristo Jesús que estuvo aquí en la tierra. Desde la perspectiva humana nadie puede decir yo soy lo suficientemente recto en mis caminos. Eso sería una vanidad que más bien nos puede conducir a una derrota en nuestras vidas. Los justos somos quienes, siendo imperfectos, siendo fallidos, siendo personas expuestas al mal, ¿sí? Hemos sido justificados por Cristo Jesús, porque hemos aceptado el pago que Él hizo por nuestro pecado. Entonces, cuando Él pagó en la cruz del Calvario nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, y luego Él venció la muerte resucitando al tercer día, entonces nosotros fuimos justificados. Y quienes hemos sido justificados nos llamamos justos. Ahora, cuando ya somos justificados, cuando ya somos llamados justos, insisto, no por nuestras actitudes, no por nuestras obras, no por nuestro testimonio, sino por haber recibido esa justificación de Cristo Jesús, esa justificación nos impulsa a caminar en un camino de rectitud, en un camino de verdad, en un camino de santidad. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 2, que se abrirán las puertas en aquel día para que entre toda la gente guardadora de verdades, de esta verdad, y de la verdad que debe haber en nuestras vidas. Recalco esto por lo que tengo que decir un poco más adelante. Y digo, me salto al versículo 7 en el que dice específicamente, el camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino de los justos, ¿no es cierto? Entonces, sí, vea, yo me atrevo, porque esto es un atrevimiento de mi parte, yo me atrevo a decir que todas las personas que nos hemos esforzado en la vida por mantenernos en este camino de justicia una vez que hemos sido justificados por Cristo Jesús, por mantenernos en una vida de rectitud, con nuestras fallas, con nuestros errores, por mantenernos en dar un buen testimonio y en cumplir los mandatos, los preceptos, las recomendaciones que este precioso libro que es la Biblia lo tiene. Dios nos ha guardado, Dios nos tiene protegidos. Con esto no estoy diciendo que a nosotros no nos llega ninguna enfermedad, no estoy diciendo eso. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que a pesar de estar tan expuestos como cualquier otra persona en el mundo, sí hemos podido sentir
ese cuidado, ese respaldo, esa protección, ese sustento, ese aliento de vida, ese impulso, ese ánimo que Dios nos da. Porque Dios en su infinita misericordia sostiene a los suyos. Porque Dios en su infinita misericordia bendice a su pueblo, a sus hijos. Porque Dios en su infinita misericordia da una protección a su pueblo. Insisto, no es que estamos exentos de, sino que a pesar de, sentimos y podemos mirar y evidenciar esa protección, esa ayuda, ese cuidado de parte de Dios. Yo quiero destacar aquí dos aspectos más. El primer aspecto que me llamó la atención en estos primeros versículos, al menos del capítulo 26 de Isaías, se encuentra en el versículo 5, en el que menciona que Dios derribará a la ciudad sublime, a la ciudad exaltada. Y claro, no se menciona un nombre de una ciudad, primero porque esta es una profecía de hace aproximadamente cerca de 3000 años. No sé cuál era el sentir del profeta para quizás identificar lo que él estaba recibiendo de parte de Dios, identificar con alguna ciudad de aquel entonces. Más bien Dios en su soberanía y en su sabiduría solo menciona la actitud de una ciudad, sin dar un nombre, obviamente, porque la palabra de Dios es eterna y puede haber sido aplicada hace 3000 años, hace 2000, hace 1000, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se refiere cuando dice yo derribaré la ciudad sublime, la que se vanagloriaba? Se refiere a cualquier espacio, a cualquier lugar, a cualquier jurisdicción, a cualquier ciudad o a cualquier nación inclusive, que tuvo su grandeza, que tuvo su desarrollo, que tuvo su apogeo, que quizás llamaba la atención del mundo, y que su confianza y que lo que había logrado y había conseguido, ¿sí?, simplemente no le dio la gloria a Dios, sino que se envaneció y dijo, todo esto que nosotros hemos logrado, somos conquistado, hemos desarrollado, sí, es nuestra jactancia. Entonces, cuando habla de una ciudad que está en un lugar sublime, dice que es una ciudad que está demasiado exaltada, demasiado envanecida, ¿sí? Y dice, Dios va a derribar a esa ciudad. Cuando habla de derribar la ciudad, obviamente está hablando posiblemente, ¿sí?, no solo de derribar sus fortalezas, sino también de derribar a su gente. Y esto tiene concordancia con lo que menciona el versículo 10 y 11 de esta misma porción. ¿Por qué le digo que se refiere también a la gente? Porque la altivez, el orgullo, la jactancia, la vanagloria de los grandes espacios, de las grandes ciudades, de las naciones que se creen o que se creían muy destacadas, muy sublimes, para ocupar la misma palabra que menciona el texto bíblico. Obviamente la jactancia no es de las cosas, es de las personas que han logrado, que han tenido, que viven y que se han desarrollado en esos espacios y en esos lugares. Es triste esta situación. ¿Por qué? Porque el versículo 10 y el versículo 11 de esta porción del capítulo 26 nos menciona que a estas personas los llama inclusive malvados, les dice inicuos, o sea, que hacen iniquidad. Estas personas, dice, Dios les dará misericordia, Dios les dará misericordia, pero ellos no valorarán. Dios les va a dar una ayuda cuando Dios visite esas ciudades para derribarlas. Cuando visite esas naciones, Dios va a darles una oportunidad, pero ellos no querrán ver. Y me permito releer este texto del versículo 10 y 11, dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Y el versículo 11 dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, mire, digo, esto es triste. ¿Por qué? Porque en una situación como la que estamos viviendo, lo que uno espera, lo que uno piensa, lo que uno cree, es de que como la situación es dura, es difícil, no hay todavía un pronóstico de solución a esta situación. Más bien todos pensamos, o yo me atrevo a pensar, que esta situación difícil está conmoviendo corazones
y que quizás después, cuando llegue aquel día, el día de la paz, de la tranquilidad, de la liberación, los corazones se hayan vuelto todos a Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que uno cree, lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque lo común, lo cotidiano, ¿sí?, es que el dolor nos lleve a sensibilizar el corazón, que el quebranto nos lleve a volvernos a Dios. Pero no sucede así, no siempre sucede así. Yo sé que sí, muchas personas me han comunicado, me dicen: pastor, ¿sabe qué? He estado orando por mi familia, por esta situación que estamos pasando, todos estamos en aflicción, etcétera, etcétera. Dice, pero gracias a Dios, mi familia ya aceptó a Cristo Jesús. Gracias a Dios, hemos orado por ellos y ellos se están rindiendo. Gracias a Dios, hoy tienen una curiosidad por conocer de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Que el quebranto, el dolor, nos lleve a volvernos a nuestro Dios, a nuestro Creador, que es el único que tiene la solución. Siempre la ha tenido y hoy mucho más evidente. Pero hay gente que no es así. Vea, yo pensaba, meditaba y entre indignación, dolor, quebranto y angustia que se apoderaba de mí en medio de mi oración, decía, ¿cómo es posible que hoy en día, aquí en nuestro país, y quizás en otros países, quizás así no sea, yo aspiro que no, pero hablo de mi país al que me pertenezco, del Ecuador. Aquí en mi país hay gente que de esta circunstancia de dolor masivo, de dolor general de las personas, de quebranto, de angustia, de necesidad, porque junto con la amenaza del contagio hay una necesidad económica, hay un empobrecimiento de la gente, de la mayoría, de las grandes mayorías, hay un empobrecimiento. Y que haya gente que se aproveche de eso para enriquecerse, ya sea para especular, o ya sea para agrandar sus riquezas, para dar más lugar a su avaricia. Que no haya condescendencia con esta situación. Por eso dice aquí la palabra de Dios claramente: se mostrará piedad al malvado, ¿sí?, y no aprenderá justicia. Porque eso es lo que está pasando en gente que lo único que le interesa y cree que su respaldo sigue siendo la parte económica, cree que su respaldo sigue siendo el ostentar y el mantener el poder político o el poder de alguna otra manera que uno lo pueda ejercer sobre otras personas. ¿No se han puesto a pensar todas estas personas que están perjudicando, que están robando, que están especulando, que están beneficiándose maliciosamente de esta situación? ¿No han pensado que les puede llegar el virus y morir, y todo lo que han tenido y todo lo que han robado y todo lo mal obtenido? ¿Se van a ir con eso al infierno? Porque para el infierno van. ¿Se van a ir con eso? No, no se van a ir con eso. Entonces, ¿por qué mantienen esa actitud? Pero aquí dice que hay tristemente esa posibilidad. Que aunque se le muestre piedad al malvado, este no aprende justicia. Que aunque se le ayude en circunstancias difíciles, este no quiere ver la mano de Dios, no quiere volverse a Dios. Se siguen sintiendo omnipotentes, se siguen sintiendo autosuficientes, y es tremendamente crítico. Y yo digo, quiero destacar un aspecto más que se encuentra en esta porción de la palabra de Dios, y es la segunda parte del versículo 9 de este capítulo 26. Permítame dar la lectura nuevamente. Dice: con mi alma es un clamor, es un deseo, es lo que hoy está pasando en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y gracias por eso, y gloria a Dios por eso que está pasando. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa es la primera parte, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy. Dice, nosotros lo que estamos es deseando que Dios obre, que Dios haga un milagro, que Dios se manifieste, que mientras tanto Dios siga sustentándonos, cubriéndonos, protegiéndonos, amparándonos, levantándonos, animándonos, ¿sí? Dice, porque de madrugada yo me levantaré, y mientras haya espíritu dentro de mí, ¿sí?, yo voy a buscar tu rostro para que mi alma mantenga esa paz que tú das a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado, ¿no es cierto? Pero dice la segunda parte del versículo 9, dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces eso nos muestra que hay dos tipos de reacción de las personas frente a una misma situación. Hay dos tipos de reacción, de actitud de las personas
frente a una misma situación. Una situación como la que estamos viviendo, de dolor, de quebranto, de necesidad, de empobrecimiento, en fin. Para unos experimentamos una paz que Dios nos da porque nuestro pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Y Dios nos guarda y nos protege, y Él pesa los corazones de los justos, de los que hemos sido justificados por Cristo Jesús, porque en Él está la balanza justa. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe, por ejemplo, que si nosotros tenemos un poquito más de lo que necesitamos, ¿sí?, lo compartimos con otras personas, que eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que hay que hacer. No hay que esperar ser millonario para dar, porque parece que cuando uno se vuelve millonario, se vuelve avaro, se vuelve codicioso, se vuelve malvado, se vuelve insensible. Por eso advierte la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Porque la riqueza es un Dios que te doblega frente a ellas. Porque la riqueza es un Dios que te hace olvidar del verdadero Dios. Porque uno llega a creer que la riqueza es todo lo que uno necesita para obtener todo lo que uno piensa. Pero la salvación no se compra con riqueza, con misericordia, con bondad. Con eso sí, no se compra la salvación. La salvación es gratis para quien la acepta. Pero sí podemos ser agradables a nuestro Salvador cuando somos condescendientes, cuando somos solidarios, cuando aportamos, cuando sabemos de quién tiene una necesidad y podemos llegar. Con tanto regocijo supe días atrás de que una de nuestras congregaciones aquí mismo en el país, en el norte del país, está recibiendo tanta donación de víveres, y muy diligentemente el líder de la iglesia, un consiervo de nuestro ministerio, está preparando fundas para ir a dejar a todos los hermanos que Dios pone en su corazón, que están necesitados, que les viene muy bien, que les viene como un bálsamo a sus vidas, una canastita con víveres, una canastita de amor, como nosotros la llamamos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es un verdadero cristiano. Esa es una actitud correcta. Ese es un sentimiento de solidaridad, de apoyo, de quienes tenemos conciencia. Por eso digo, hay dos grupos de personas. Y el otro grupo es el que le importa poco lo que pueda pasar a las multitudes. Es el que, si ve la oportunidad de que hoy en medio del dolor puedo enriquecerme, pues lo hago, porque piensa que ese enriquecimiento de hoy va a ser una seguridad para el mañana. Esa persona que no pesa su corazón la necesidad del prójimo. Esa persona que piensa que hace bien en asegurar a sí mismo. ¿Cuántas personas en estas circunstancias, en nuestros países latinoamericanos especialmente, y a lo mejor es en todos, porque el pecado, la tendencia hacia el mal está en todas partes, eso está intrínseco en el ser humano. Lo importante es desarrollar el lado bueno o permitir que el lado malo nos consuma. Digo, ¿cuántas personas de nuestros países están llenándose los bolsillos? Yo veía un reportaje de un país vecino al nuestro, en el que se propuso algo que también se propuso aquí, de entregar un bono a las personas más necesitadas. Y en la lista de los beneficiarios de este bono, ¿sí?, hay unas listas de nombres inexistentes, de todo, que han sido cobrados de esos bonos. ¿Sí se da cuenta? Se le hace piedad al malvado, pero este no entiende. Este nunca aprende justicia. Así que es necesario que nosotros podamos tener entendimiento de lo que Dios está hablando, y que sepamos que debemos postrarnos delante de Dios. Y quizás usted que me esté escuchando y me haya permitido llegar a través de este modo a su vida, que por favor acepte la propuesta que yo siempre hago. Por favor, ríndase a Dios, entregue su vida a Dios, para que Él cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de apreciar, nuestra óptica de la vida, para que nosotros podamos entender que no hay gozo más grande, ¿sí?, que ver la felicidad del prójimo. Y prójimo es el más próximo, es el más cercano. Que podamos experimentar esa satisfacción enorme, esa satisfacción divina, ¿sí?, de saber que al despojarme de algo que yo tengo, estoy beneficiando a otra persona. Y no solo por la consecuencia obvia que esto trae, que dice que la mano generosa es la que prosperará. No por eso, sino por el sentimiento de gozo, de felicidad que nos embarga cuando podemos llegar con algo a otras personas.
Así que vuelvo al inicio. Cuando aquel día llegue, unos cantaremos y diremos: nuestra ciudad es fortalecida, Dios pesa los corazones, alabaremos a Dios, engrandeceremos a Dios. Y otros, las ciudades sublimes, enaltecidas, los malvados que a pesar de que se les muestra piedad de parte de nuestro Dios, no aprenden justicia, pues ciertamente serán avergonzados, dice el versículo 11, que fue el último versículo que me permití leer. Serán avergonzados y dice que tendrán envidia del pueblo de Dios. ¿Por qué van a tener envidia? ¿Por nuestras riquezas? No. ¿Van a tener envidia por las grandezas que nosotros hayamos acumulado aquí en la tierra? No. Sino por la vida eterna que vamos a tener. Arrepiéntanse, estamos a tiempo. Este tiempo de restricción, este tiempo de permanecer en casa, no es solo un tiempo de estar encerrados dentro de 4 paredes, es un tiempo de encerrarnos con Dios para buscar su dirección. Que Dios nos bendiga. Quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo por este medio, invitarles para que igualmente nos sigan todos los miércoles, todos los domingos, mientras Dios así nos permita. Estamos saliendo con estos videos. Y pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube. La idea es poder llegar al último rincón con el mensaje de la palabra de Dios, con un mensaje que aclara, con un mensaje que impulsa, con un mensaje que alienta, y que ese aliento que nosotros hoy tenemos, esa paz que tenemos, porque nuestro pensamiento persevera en Dios, porque en Él hemos confiado, también pueda llegar a muchas otras personas. En la parte inferior usted va a encontrar la palabrita suscríbete. Por favor, ayúdanos a llegar a más y más vidas. Que Dios nos bendiga.